Bueno, como decía, Bukele fue reelecto, lo charlamos aquí hace unas cuantas semanas, las elecciones fueron hace un tiempo, hace varias semanas de hecho, varios meses, y ayer fue investido, de nuevo como presidente. No sin polémica, insisto, El Salvador no permite constitucionalmente la reelección inmediata, pero Bukele logró hacer a través del control que efectivamente ejerce sobre los distintos poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay que decir que al final el poder ejecutivo tiene el control total porque gana las elecciones con la contundencia que las gana, el poder legislativo lo mismo, y el poder judicial a través de resortes constitucionales ha logrado que bueno, buena parte de las instituciones judiciales respondan a lo que él plantea desde el poder ejecutivo. Insisto, todo ello partiendo de la base de unos resultados electorales magnánimos que le permiten al final pues, tener esa dominancia sobre los poderes del Estado. Bueno, pues ese peso en el Poder Judicial, esa capacidad de influir en el Poder Judicial emanada de sus resultados electorales, es lo que obró que pudiera presentarse a la reelección a pesar de que constitucionalmente no estuviera permitido. Tenemos algún texto en la página web al respecto, pero bueno, independientemente de lo que cada uno opine, lo cierto es que Bukele arrasó en las elecciones al Poder Ejecutivo, su partido arrasó en menor medida, pero arrasó también en las elecciones al Poder Legislativo y ayer asumió de nuevo como presidente de El Salvador. Este es el vídeo con el que anunciaban la sesión de investidura de ayer. Bueno, no es una sesión, la celebración de investidura. Ya sabéis que no es un sistema como el español, por ejemplo. No hay una investidura en el Congreso del presidente del gobierno, sino que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, es emanado directamente de las urnas y entonces no es que haya un Congreso que le tenga que designar como presidente, como sería el caso de España y de muchos otros países europeos, sino que más que una sesión de investidura o más que un procedimiento de investidura fue una celebración, o así lo llamaron, de investidura. Vamos entonces a una ceremonia, más bien. Vamos a ver el vídeo con el que, ya sabéis cómo comunica generalmente la presidencia de El Salvador y Bukele en concreto, con el que anunciaban la investidura presidencial. Vamos a verlo. Con respecto a la cuestión de la limpieza del proceso electoral en sí mismo, no tenemos reportes contundentes en ningún caso que hablen de que haya habido algo parecido a un fraude. Así que en un principio, los resultados electorales emanados de las urnas en El Salvador parecen responder efectivamente a la voluntad de las personas que acudieron a votar. Porque eso, sabéis que aquí somos muy cautos con eso, ¿no? A veces un sistema político puede tener anomalías institucionales que no necesariamente sean el fraude. El caso de Venezuela es uno de los ejemplos más claros y en El Salvador, a pesar de esas denuncias o de cuestiones que se hablan de la injerencia en el poder judicial, que efectivamente existe, lo que a priori no hay o nosotros no tenemos ningún tipo de prueba de que haya es algún tipo de interferencia en el proceso electoral mismo, en el día de la votación. Bueno, así anunciaba la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele, la sesión de la ceremonia de investidura. Vamos a verlo. A continuación, la ceremonia de la investidura presidencial. Transmite el gobierno de El Salvador. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la Todos los historia de El canales y emisoras Salvador. deben enlazarse a la Después de cadena 5 nacional de años, radio y televisión. nuevamente Está como solapado, ¿no? Me parece que se ha solapado. A ver. Algo no estaría funcionando bien. Vamos a ver. Si no, pasamos porque tenemos más contenido, pero... A ver si lo podemos ver. Sí, no, esto está solapadísimo, claramente. Bueno, en cualquier caso ya veis un poco el tono, ¿no? El tono de la... El tono comunicativo que ya sabéis de hace mucho tiempo que manejan en El Salvador, que maneja Bukele. Bueno, seguimos entonces porque ha habido bastantes cosas. Tenemos que ver, por ejemplo, dirigentes internacionales que acuden. Teníamos ahí a la primera ministra de Gobierno de Guinea Ecuatorial, Manuela Roca Botey. Tenemos, por ejemplo, al jefe de Estado del Reino de España, a Felipe VI, que también acudió. Felipe VI que está yendo a muchas investiduras últimamente, como sabéis, en América Latina. Está prácticamente en todas. Vale.
Teníamos también, ahí está, a Briceño, de Belice. Teníamos a Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Un Daniel Noboa que sabéis que está intentando emular, aparentemente, no solo la retórica de Bukele en términos de la lucha contra el crimen organizado, sino incluso la cuestión práctica, ¿no? Con la cuestión de sus fases contra el crimen organizado, afrontando como afronta un proceso electoral complejo inminente en Ecuador. Entonces era una de las figuras que más llamaba la atención que acudiese a la investidura de Bukele, no tanto por sorpresa, porque evidentemente pues, era de esperar que acudiese, sino más por los vínculos o por los lazos retóricos y políticos con los que Daniel Noboa se pretende conectar a Nayib Bukele, presidente de Ecuador, con el presidente de El Salvador. No tengo ningún problema con que vengáis al chat a dar vuestra opinión. Lo que no entiendo son las mayúsculas, así que si las podemos evitar, son innecesarias, o sea, no hace falta. Efectivamente, sí. A ver, Noboa al final tiene un vínculo importante con el bukelismo. Entre otras cosas porque pretende aplicar un modelo parecido en Ecuador. Veamos a ver cómo le sale y retóricamente también es cercano. Bueno, teníamos a Santiago Peña, presidente de Paraguay. Teníamos a la presidenta de Kosovo, a Bill Hausmani. Teníamos a Xiomara Castro de Honduras, que también ha habido una cuestión ahí. Ya sabéis, evidentemente, Honduras, también país centroamericano, uno de los países importantes en relación a El Salvador, porque, por ejemplo, Xiomara Castro ha llevado a cabo una cierta ambivalencia frente a los pedidos de ciertos sectores de Honduras de aplicar el modelo Bukele, lo que se llama como el modelo Bukele, que ya hemos hablado aquí mucho, de que no es solo la mano dura, sino la mano dura más una propaganda incesante por parte del Poder Ejecutivo. La mano dura ya se ha aplicado otras veces en América Latina. No es la primera vez. Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Todo esto es importante porque el liderazgo que ejerce Bukele en términos regionales, centroamericanos, latinoamericanos y en el conjunto de la nueva ola de derechas radicales globales es importante. Acudió Javier Milei, el presidente de Argentina, como veis aquí, a El Salvador, a saludar al presidente Nayib Bukele, que es una de las figuras con las que compite, por así decirlo, en esa jerarquía del orden de las nuevas derechas radicales. Tuvieron una reunión, luego la podremos ver en una parte, pero en cualquier caso, estamos hablando de presidentes en cierta medida divergentes, por ejemplo, en el plano económico, ¿no? Divergentes en el tipo de liderazgo, en muchas cosas, pero que comparten una adscripción general a eso que se ha venido a llamar las derechas radicales antisocialistas. Vale. Aquí tenemos el primero de los vídeos de la investidura, los dos primeros que vamos a ver, que es básicamente la protesta constitucional y después la recepción de la banda. Seremos testigos de la Fijaos. juramentación del señor presidente electo Nayib Bukele. Escuela Militar, atención. ¡Fir! Presenten. ¡Fir! Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortiz, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualesquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna? Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente. Bueno, y vemos también el segundo de los vídeos en el que recibe, como veis aquí, a ver, ¿dónde está? En el que recibe la banda presidencial, la vuelve a recibir en realidad, porque insistimos en que esto es una reelección. Reelección, ya sabéis, con toda la polémica constitucional.
militar, descansen. Nos preguntáis que por qué decimos que es polémica. Tenía un texto que escribí, no me acuerdo, creo que lo publiqué en El Salto, donde resumía un poco qué es lo que pasó. Porque hablamos de que es una reelección, que fue una reelección en sí polémica. Gracias, por cierto, a los nuevos seguidores. Bienvenidos a todos. Da un momentito que lo encuentro. A ver, cambio aquí la pantalla. Perfecto. Decimos que es polémica porque... A ver, que os leo literal. Vale, lo tengo aquí. Este es un párrafo de un texto que escribí en el medio El Salto, que dice así. El hecho de que Nayib Bukele corriese por la reelección es por sí mismo controversial. La Constitución de El Salvador no acepta la reelección consecutiva, por lo que el líder de Nuevas Ideas hubo de ejecutar una compleja trama institucional para revertir este impedimento. Tras obtener la mayoría legislativa en 2021, ejecutó severos cambios en la Sala de lo Constitucional y en la Fiscalía General, logrando que desde aquel momento ambos órganos pasasen a responder a sus intereses. Es decir, modificó, hizo acopio, hay que decirlo, de una herramienta constitucional, de una herramienta legal que se le habilita al presidente, siempre y cuando tenga la mayoría en la Cámara Legislativa, como también la logró por las urnas. Y sigo. En 2022 esta maniobra fue decisiva. La misma Sala de lo Constitucional, que insisto, era la sala o una de las instituciones del Poder Judicial, que Nayib Bukele había modificado su composición para que respondiese a sus lineamientos políticos, a sus intereses políticos. Habilitado legalmente, eso sí, por el mandato de las urnas. En 2022 esta maniobra fue decisiva. La misma Sala de lo Constitucional declaró en una particular interpretación de la Constitución que Bukele sí podía buscar la reelección inmediata, siempre y cuando renunciase 6 meses antes de la renovación del cargo. Movimiento que hizo oficial el 1 de diciembre del 2023. Es decir, haciendo o valiéndose de una cuestión constitucional en la cual se habla de una cantidad determinada de meses, de 6 meses, él lo que hizo fue renunciar al cargo de presidente de la República de El Salvador 6 meses antes de que tuviese lugar la nueva investidura, es decir, la que vimos ayer, si os fijáis, exactamente 6 meses, para poder a posteriori presentarse, y la Sala de lo Constitucional lo aceptó. Esto, a ver, es una interpretación. Es una interpretación que cuando uno escucha a los constitucionalistas entiende que es un poquito sesgada, por así decirlo. Es una interpretación bastante creativa. Básicamente buscaba que Bukele se pudiera volver a presentar. Independientemente de ese movimiento legal, insisto, Bukele va a las urnas y saca un 80%. Eso no hay que decir, no tiene vuelta de hoja. Es lo que ocurrió. Si no se hubiera podido presentar, podría haber presentado quizá a alguien de su partido y habría ganado las elecciones también. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo que habría sido así. Pero al final, la dinámica caudillista en la que entra El Salvador desde que llega a la presidencia Nayib Bukele y en particular desde que pone en práctica su lucha contra el crimen organizado, su particular plan de lucha contra el crimen organizado, se ve reflejada en movimientos como este, que en lugar de aceptar un proceso sucesorio marcado por la Constitución, como pasó en México, por ejemplo, México, Andrés Manuel López Obrador podría haber ganado las elecciones, tiene más de un 60% de popularidad, pero no se puede presentar. No hay reelección inmediata en México. De hecho, creo que no hay ni reelección ni inmediata ni no inmediata, pero no sé si me estoy colando aquí. Y lo que hace es que su partido designe una sucesora, en este caso Claudia Sheinbaum, luego lo analizaremos. Bueno, Bukele no aceptó esa vía y modificó a través de la Sala de lo Constitucional, hizo una interpretación favorable a sí mismo, o las personas que él designó en la Sala Constitucional hicieron una interpretación favorable a Bukele para que pudiera ir a la reelección y ganarla. Eso sí, ganarla sin fraude al final. Lo digo para que entendamos a qué nos referimos. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Bueno, ahí vamos. Pero al final la Fiscalía General, la Sala de lo Constitucional, hay una habilitación legal por la cual el presidente puede designar a esos miembros. No sé si de manera total o parcial, pero al final puede hacer una modificación para que esa sala responda de alguna manera a sus intereses. ¿Cómo se interpreta esto? Ya depende de cada cual, pero lo cierto es que había una vía legal previa
a la victoria electoral en la Cámara Legislativa del partido de Nayib Bukele. Si no, no habría sido posible. Entonces fue todo legal. Sí, es decir, técnicamente el presidente tiene la capacidad de intervenir o de modificar la composición de la Fiscalía General y de la Sala de lo Constitucional, pero en un principio no para beneficio propio. Es decir, no para poner personas ahí que vayan a responderte después y vayan a hacer interpretaciones tendenciosas como ocurrió. Lo que pasa es que eso es una línea muy fina. ¿Puede hacer eso? Sí. ¿Puede modificar la constitución de la sala de la composición de la Sala de lo Constitucional? Sí. ¿La Sala de lo Constitucional está habilitada para interpretar la Constitución en determinados casos? Evidentemente sí, por eso es la Sala de lo Constitucional. Por ende, ¿es legal que la Sala de lo Constitucional interprete de esta forma la Constitución para que Bukele pueda ir a una reelección inmediata cuando la Constitución salvadoreña nítida y explícitamente lo prohíbe? Sí. Es decir, formalmente sí se puede hacer. ¿Te arriesgas o es legítimo que haya denuncias o críticas de que lo que has hecho es tendencioso? Pues también. Ya la gravedad que le dé cada cual a eso es aspecto o es asunto de cada cual, al final. Ahí sí lo que ha hecho Bukele lo hiciese la RPDC. Pues tenemos un artículo, Raúl, en la página web sobre el sistema político norcoreano. Sobre el sistema institucional y político norcoreano, por si te interesa. Para que se vea dónde radica el poder en Corea del Norte, que es básicamente en la Comisión de Asuntos Estatales. Tiene unos procedimientos también interesantes. Bueno, no entiendo a Carsten Sorensen en los aportes que estás haciendo al chat, pero bueno. Sí, ya está, este tipo de comentarios. Ya sabéis que aquí nos parece fantástico que opinéis, que traigáis datos, que traigáis opiniones, que volquéis preguntas, pero a poder ser que hagan un aporte, que estén fundadas en algo, pero si no, están fundadas en TikToks y poco más, la verdad que no tienen mucho interés, lo cierto es. Sí, lo leí, escrito por ti, enhorabuena, escribes sin demasiado sesgo. Bueno, al final es lo que intentamos hacer en Descifra. Y si tenemos un análisis tendencioso o si tenemos una opinión, pues por lo general lo decimos, ¿no? Pero en los artículos al final lo que hay es un análisis relativamente neutro, por así decirlo. Bueno, seguimos entonces con más contenido de esa investidura de Nayib Bukele. De esa ceremonia de investidura, segunda ceremonia de investidura del presidente de El Salvador reelecto. Teníamos, por ejemplo, había algunos tramos de su discurso que me parecieron bastante interesantes. Fijaos. Porque todo esto se enmarca, y lo tenéis que tener en cuenta en todo momento, en una disputa interna de las jerarquías internas del bloque de la derecha radical. Al final, el bloque de la derecha radical es tan fuerte y tan amplio como diverso internamente. Lo vimos en el Festival Viva 24, en el que el discurso de Milei no tenía nada que ver con el discurso de Marine Le Pen y el discurso de Bukele no tiene nada que ver con el de Milei en muchos aspectos. Por eso hubo también algunas controversias. De hecho, dijo, no sé si lo han subido aquí, pero bueno, esto de que lo público tiene que ser siempre mejor que lo privado, en un contexto, en una ceremonia en la que Milei estaba en una de las ventanas de la casa presidencial salvadoreña, ¿no? Y que tuvo esa reunión que estuvimos viendo ahí. Los logros alcanzados en el país no han sido pocos y eso fue posible gracias a la confianza. Bueno, aquí tenemos uno de los tramos, vamos a verlo. Esto es interesante. Los milagros que hemos visto en este país no son pocos. Y si Dios así lo desea, vendrán muchos más. Por eso debemos agradecerle a Él por toda su misericordia con nosotros e impulsarnos hasta llegar hasta acá. También quiero agradecer a mi esposa Gabriela,
que como ustedes saben, además de ser una gran esposa y madre de nuestro... Bueno, cuestión familiar. Y teníamos también, esto es interesante. Este fragmento sintetiza en cierta medida, al final es una ceremonia presidencial y está hablando a seguidores que se han concentrado ahí en la plaza, ¿no? Pero de todas formas es interesante para ver el lineamiento o aquellas cuestiones a las que pone el foco Bukele en su discurso. Vamos a verlo. Si me permiten hacer una analogía de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Imagínense a una persona que va al doctor, que ha vivido muchos años, toda la vida enfermo, varias enfermedades y prácticamente se ha acostumbrado a vivir con ellas. Sufría del corazón, uno de los riñones no le funcionaba, tenía hipertensión, le fallaba el hígado, un montón de enfermedades de toda la vida. A pesar de todo, seguía con vida. Mal, pero con vida. Pero de repente se empezó a sentir aún peor de lo normal. Así que decidió ir donde un doctor, que le dijo, no se preocupe, no es tan grave, sigamos así. Luego se puso peor, fue con un segundo doctor, un tercer doctor, y le dijeron lo mismo que el primero. Fue donde un cuarto médico, y este le dijo, sí, la verdad sí estás enfermo de algo grave y crítico y nuevo, pero este tratamiento te va a curar. El tratamiento no funcionó. Y así, los primeros doctores, unos no le dieron importancia y otros le dieron tratamientos que solo lo agravaron. El problema se había terminado convirtiendo en un cáncer y todo apuntaba a que era un cáncer terminal. Esta persona desesperada va donde un quinto, un sexto y un séptimo doctor. Unos le mintieron, otros fueron negligentes, otros lo engañaron, otros lo estafaron. Y ninguno fue capaz siquiera de reducir el dolor. Es más, los últimos doctores le dieron un tratamiento que casi los mata. Incluso más rápido que la misma enfermedad. El cáncer parecía no tener cura y cada día estaba peor y peor. Finalmente, cansado, pero todavía con un poquito de esperanza, fue con un octavo doctor. Y este último le dijo que sí había cura. Le dijo desde el primer día que tal vez iba a tener que tomar medicina amarga, pero que lo iba a curar de ese cáncer. Siempre como veis la metáfora, ¿no? Muy insistente en eso. Al final el discurso de Bukele es todo lo que se ha hecho en El Salvador hasta ahora no ha funcionado y de hecho, esta es una de las cuestiones clave, se refiere entre otras a la lucha contra el crimen organizado, no ha funcionado porque no ha habido voluntad de que funcione. Los planes no solo eran malos, eran voluntariamente malos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es una de las claves del discurso de Bukele, ¿sí? Para entender su fenómeno. Pero insisto, mucha retórica, mucha metáfora, mucha comparación, que en ese sentido se parece mucho a Milei. Mucha también alusión a cuestiones religiosas también. El doctor le dio el tratamiento y el paciente hizo y siguió las instrucciones al pie de la letra hasta que el cáncer desapareció. El cáncer había desaparecido prácticamente por completo. El paciente estaba curado. Esta persona decidió confiar en el doctor, sin quejarse, apoyándolo, siguiendo la receta al pie de la letra, y todo, gracias a Dios y al tratamiento, comenzó a mejorar hasta que se curó del cáncer que todos le habían dicho que era terminal. Poco a poco empezó a retomar su vida y a disfrutar todo lo que el cáncer le había quitado. Ya podía salir con su familia, con sus amigos, ya podía ver a sus hijos crecer, sanos, ir a lugares que no podía ir antes. Sentía que le estaba ganando la batalla al cáncer, que le había ganado la batalla al cáncer y que quería vivir bien. Entonces, quería quitarse todos los otros males que tenía de todo el tiempo. Así que decidió ir de nuevo al doctor. Pero en vez de ir al doctor que lo curó, fue al quinto doctor, al que casi lo mata. Y el quinto doctor lo ve y le dice,
mire, yo no tengo tratamiento para su enfermedad, pero sí le puedo hablar mal del médico que lo curó. Y le empezó a hablar mal del médico que lo curó. En este caso, el médico que curó a El Salvador, en esta retórica, es Nayib Bukele, evidentemente. Y bueno, le dijo que era un mal médico y que era malo porque solo le había curado del cáncer y que no le había curado de todas las enfermedades que siempre había tenido. Seguía mal del corazón, seguía mal de los riñones, seguía mal del hígado, de la hipertensión. Entonces, la persona enojada decide ir a reclamarle al médico que lo curó del cáncer. El doctor que lo curó le contesta: yo te curé del cáncer y te puedo curar de los demás problemas, pero no puedo curarte de todo al mismo tiempo. Tenés las defensas bajas y primero hay que subirlas antes de poder intervenir el corazón. El tratamiento que te dé te puede curar de la enfermedad, pero primero debíamos de curar el cáncer. Cuando tus defensas estén lo suficientemente altas, te daré el tratamiento para la otra enfermedad que tienes, que es lo segundo que más te importa a ti, el corazón, que es una enfermedad de toda la vida, pero estamos listos para curarla también. ¿Ustedes a quién le harían caso? ¿Al doctor que los curó del cáncer o a los doctores que casi los matan y los estafaron? También aquí es una presentación de la dialéctica política marcadamente sesgada. Es decir, ¿a quién vas a apoyar? ¿Al bueno que ha salvado al país o a los malos malísimos que odian al que han salvado el país? Y esto, independientemente de lo que cada uno valore en relación al gobierno de Nayib Bukele, que se pueden hacer análisis muy distintos sobre muchas áreas. La lucha contra el crimen organizado es una, pero también la cuestión económica, la vinculación internacional, la relación con las instituciones nacionales. Independientemente de los análisis que se hagan en esos campos, es evidente que Bukele sostiene una retórica de la simplificación del discurso, del buenos malos, que es común en la política por otra parte, y que construye, eso sí, una identidad en torno a él, haciendo que El Salvador cada vez se parezca más a una sociedad personalista o a una república personalista. Sin entrar a valorar esto, el caudillismo es una tendencia histórica en América Latina que no solo corresponde a Bukele y que no solo corresponde a presidentes de la tendencia ideológica de Bukele, pero que efectivamente existe y no se puede negar. Bueno, por cierto, gracias ahí veo a Manu y veo a Legend por renovar. Legend renovando su sub con Prime y Manu Pogo renovando su suscripción de nivel 1, 14 meses ya, gracias, bien, buena forma de empezar ahí el mes con esas renovaciones de subs. Ya sabéis que quienes nos queráis apoyar, quienes queráis hacer posible el trabajo que hacemos aquí en Descifrando la Guerra, que solo es posible gracias a que hay algunas personas que decidís aportar económicamente, primero aquí en el canal de Twitch y después también en la página web. Si queréis hacer posible el trabajo que hacemos en esta plataforma, ya sabéis, suscripciones en Twitch, que las encontráis las de pago, y también tenéis las suscripciones con Prime. Suscripciones con Prime, le das a mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime. A nosotros esto nos ayuda muchísimo. Somos un medio totalmente independiente. Solo dependemos económicamente de aquellas personas que nos ven aquí en la plataforma y que nos leen en la página web y deciden aportar económicamente. Sin vosotros, Descifrando la Guerra no existiría, y mucho menos existiría la independencia y el rigor total que sabéis que tenemos.